Hola, ¿cómo están? De vuelta acá. Hoy voy a retomar un tema que ustedes lo van a ver en la parte de la unidad 2 del sector público. Eh, ¿Qué quiero retomar de ese tema? Ustedes tienen un video de Judith Koenig. Judith Koenig le da importancia a una cantidad de cosas, pero hay algo que a mí me gustaría, partiendo de lo que Judith pone ahí, ampliar un poco más y explicar un poco más alguno de esas cosas que nos interesa que ustedes conozcan, como para que puedan saber a qué nos estamos refiriendo. Estoy hablando de que Judith Koenig habla de que hay una clasificación presupuestaria, económica por objeto económico, lo que se llama clasificación económica, en donde están los recursos totales muy bien explicados, los ingresos de todo tipo que tiene el Estado. En la bibliografía ustedes además van a contar que también aborda este tema en los escritos. Un escrito sobre el sector público de Horacio Rovelli y una selección del manual de clasificaciones presupuestarias que hice para que tengan todas estas definiciones al alcance de la mano, por si tienen alguna duda sobre esto. La idea cuál es primero entender todo este instrumento teórico y después sobre ese instrumento teórico hablar sobre datos concretos del presupuesto. Entonces, ustedes lo que van a ver acá es cómo está conformado un presupuesto. Digamos, tiene ingresos y tiene egresos. Los recursos totales es lo que bien explica Judith en su video y en su escrito. No viene mal que nosotros los repasemos un poquito. Entonces, los recursos totales que tiene el Estado pueden ser los ingresos corrientes, que son los que normalmente el Estado recauda a través de distintas instituciones, a través de distintos métodos, y acá dentro de los ingresos corrientes están los ingresos tributarios. Todo esto voy a hacer nada más muy escueto porque está todo explicado en ese escrito. Y dentro de los ingresos tributarios hay dos tipos de tributos. Tributo es el sinónimo de impuesto. Impuesto y tributo es lo mismo. Entonces están dentro de los impuestos los directos y los indirectos, que ya he hablado algo en los videos de cuentas nacionales que también hemos subido. Los aportes y contribuciones a la seguridad social, es decir, son los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores a la seguridad social, para la jubilación, para la obra social, para el PAMI, digamos. Después tenemos los ingresos no tributarios. En general los ingresos no tributarios son tasas, como bien lo explica Judith, y pone en cabeza de los municipios fundamentalmente esto: tasas de haberes, tasas de seguridad e higiene. Algunas de esas tasas son ingresos no tributarios, porque no son impuestos, sino que están recaudados por un servicio específico que está dando el Estado, en este caso en el nivel municipal, como ustedes bien tienen en el escrito. Y rentas de la propiedad, esto tiene que ver con que el Estado es propietario de algún patrimonio que forma parte de su capital social, que es nuestro capital social global, del que obtiene alguna renta. No sé, por ejemplo, el Estado tiene un edificio y lo alquila, y ese alquiler que cobra le entra al Estado como renta de la propiedad. O si alquila un campo. Alquila el campo, es como una renta de la propiedad. Tiene una tierra fiscal y se le alquila a alguien para que cultive soja, que es lo que está de moda, y ahí está cobrando una renta. Pero no es lo único que el Estado tiene como para obtener recursos. También están los recursos de capital, como bien lo explica
Judith, digo, los recursos de capital tienen impacto en lo patrimonial del Estado, en esos bienes del Estado que forman parte de su patrimonio. Por ejemplo, si ese campo que alquiló para la soja o ese edificio que alquiló para algo al sector privado se lo vende, se deshace de ese capital, ya sea en forma de tierra o en forma de edificio, ese capital inmobiliario que tiene, y le entra como recurso de capital. Una idea para que tengan todas las privatizaciones de los 90, todas las empresas que se vendieron en los 90, durante la etapa del neoliberalismo, el plan de convertibilidad y esa etapa, entraron como recursos de capital. Y lo último son los ingresos de fuentes financieras, que no es otra cosa que tomar endeudamiento público y emitir títulos, bonos, tomar deuda pública, como acá más o menos tenemos una idea de que se va haciendo. Esto corto, así como se los digo, en la medida en que ya lo están tratando. Pero quiero hacer hincapié en la otra parte de la clasificación por carácter económico, que no la vemos desarrollada en ese video, que es la de los gastos. Entonces, los recursos totales, resumimos, es la sumatoria de los ingresos corrientes más los recursos de capital y eventualmente los ingresos de fuentes financieras si le hiciera falta tomar deuda al Estado. Ahora, el Estado de acá obtiene dinero. ¿Y en qué lo gasta? Eso es lo que tenemos que saber y darnos cuenta. Porque, como dijimos antes, en la medida en que el Estado nos diga de quién, de dónde o cómo recauda y en quién o en dónde gasta, también vamos a tener una mirada sobre la forma de ver la economía de ese Estado, en otra forma su cosmovisión política, que tiene que ver con la cosmovisión económica y con todo lo que todos conocemos. Entonces, por objeto del gasto tenemos gastos corrientes. Estos gastos corrientes que tiene el Estado son gastos de consumo y operativos. Ven que si hacemos 1.1 es gasto, consumo y operativos. ¿Qué son los gastos de consumo y operativos? Son los gastos evidentemente inevitables que tiene el Estado para poder funcionar como tal, digamos. Son los gastos en remuneraciones, es decir, los sueldos que se les paga al personal de planta permanente, digamos, acá en las remuneraciones es planta permanente, personal con estabilidad, que está bajo la ley de empleo público. Ese es uno de los gastos fundamentales que tiene el Estado, que son sus trabajadores. El otro de los gastos son los bienes y servicios que el Estado necesita para llevar adelante su actividad. Los útiles de escritorio, obvio, las hojas, las lapiceras, los cartuchos de tóner, útiles de escritorio. En fin, así como se entiende. Servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos en los que gasta el Estado? El Estado utiliza agua, gas, electricidad, internet, todo lo que es energía. Bueno, esos son servicios básicos. Y esos servicios básicos también forman parte de los gastos operativos. Si no, no podrían funcionar, digamos. Y por último, no es lo único, yo acá abrí 3 grandes grupos, pero hay algunos que otros más. Los servicios técnicos y profesionales. ¿A qué se refiere cuando hay servicios técnicos y profesionales? Esto es fuerza de trabajo que ingresa al Estado, que trabaja para el Estado, que trabaja en el Estado, pero que no es planta permanente, sino lo que estarían contabilizados en remuneraciones. ¿Qué es lo que entra acá como servicios técnicos y profesionales? Todos los técnicos y profesionales que el Estado contrata. Son las que están bajo los contratos de locación de obra o locación de servicios en el Estado. Esto es un dato muy importante desde la década de los 90, porque como en la década de los 90, en el año 93, 94, en función de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, el gobierno tuvo que congelar la planta permanente,
no podía, se comprometió con el Fondo Monetario en no tomar más empleados de planta permanente, que son un costo fijo, se tuvo que, frente a la necesidad de fuerza de trabajo, contratar servicios técnicos y profesionales que necesitaba. Ahora, como no podía contratarlo en planta permanente, lo contrataban como técnicos independientes, profesionales independientes. Pero muchos saben, sobre todo los monotributistas, que el monotributo se creó para esto fundamentalmente, para que el Estado pudiera tomar fuerza de trabajo, que es una forma de relación salarial más precaria que la de la relación tradicional de empleador y empleado. Y acá también tiene unos gastos. Esto se formaría lo central de los gastos operativos del Estado. Con esto el Estado funciona. Ahora, también tiene bienes de consumo. Es decir, cuando hablamos de bienes de consumo, no estamos hablando solo de útiles de escritorio, estamos hablando de bienes de consumo, de alimentos, un montón de otras cosas que también el Estado gasta en el marco de su funcionamiento y de su operatividad. Hasta ahí los gastos de consumo y operativos. ¿En qué otra cosa gasta el Estado? En intereses y otras rentas. ¿Qué es lo que va acá adentro? Es si cuando le ingresaba dinero porque alquilaba, obtenía una renta, si ahora está pagando una renta, recuerden que es un gasto, lo que está haciendo es pagando a alguien que o le dio un préstamo o le alquiló algo, o algún ejemplo de ese tipo, le alquiló un edificio. Fundamentalmente lo que acá juega, y es el 99, y pico de lo que forma parte de este gasto del Estado, son los intereses de la deuda pública. O sea, el Estado toma deuda pública, interna o externa, de instituciones internacionales o de banca privada, o de la banca nacional también puede ser, privada y pública. Bueno, paga intereses por eso que utiliza para financiar. Entonces, si tomó un crédito acá, en esta fuente financiera, tiene que pagar después los intereses. Y esos intereses los paga y son un gasto. Y ese gasto aparece reflejado acá en intereses y otras restas. Yo lo marqué en rojo para que le demos importancia, porque tiene su importancia y después vamos a ver por qué. Otro de los gastos que hace el Estado son las prestaciones de la seguridad social. O sea, por un lado obtiene aportes y contribuciones, la ANSES, de la seguridad social, pero por el otro lado paga jubilaciones y pensiones, entre otras cosas, digamos. Y las prestaciones de la seguridad social son un gasto del Estado, y no cualquier gasto, es un gasto bastante importante en cuanto al peso que tiene en el gasto total corriente que tiene el Estado. Y hay algo también muy importante que hace el Estado, que es gastos sobre transferencias. Esas transferencias pueden ir al sector privado, al sector público o al sector externo. Por ejemplo, al sector privado puede ser a empresas o familias. Las transferencias del sector privado puede ser algún programa social, puede ser un subsidio a un crédito de una pyme. Entonces es un gasto que tiene y le subsidia la tasa de interés de ese crédito. Recuerden que, como se vio en cuentas nacionales, una transferencia es algo que no tiene contrapartida. Es decir, es una entrega de una cantidad de dinero, pero que no tiene una contrapartida. Todos los demás sí tienen contrapartida, ¿verdad? O sea, si yo pago remuneraciones, ¿qué es? Estoy pagando un salario. ¿Cuál es la contrapartida? El trabajador y el trabajo que hace todos los días. Si estoy pagando interés de la deuda pública, ¿cuál es la contrapartida? Es que me adelantaron un crédito, me dieron un crédito para que yo financie, y ahora la contrapartida fue ese crédito y ahora estoy pagando los intereses. Y así, pero las transferencias no. Las transferencias se entregan sin ningún tipo de contrapartida. Al sector privado, insisto, familias y pymes. Al sector público también, porque en el sector público también hay transferencias.
por ejemplo, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. Una provincia necesita determinada cantidad de dinero porque le apareció un problema, una inundación o algo así, por inventarles algo, entonces el sector público le transfiere dinero sin contrapartida porque lo necesita. Otra de las transferencias del sector público sin contrapartida, y muy importante, es la coparticipación federal. La coparticipación federal, de lo cual ustedes van a tener también bibliografía para que sepan cómo se coparticipa. ¿Qué es lo que se coparticipa? Los impuestos. ¿Sí? No todos, algunos, pues ya lo van a ver y lo vamos a ver. Y por último, al sector externo también hay transferencias. Cuando se transfiere al sector externo algo a un país que necesita o que tuvo una catástrofe o que tuvo alguna desgracia o que, no sé, hay un terremoto en Chile. Digamos, entonces, ¿Argentina qué le transfiere? ¿Le transfiere dinero? No, pero le manda aviones, le manda médicos, le manda medicamentos, todo eso se cuantifica. Y ese costo no tiene contrapartida porque es solidaridad internacional. Entonces, esa es una transferencia que no tiene contrapartida, como dije recién, al sector externo, a un país hermano que tuvo una desgracia. Me acuerdo del terremoto en Chile, me acuerdo del incendio que hubo en el supermercado paraguayo hace un montón de años, me acuerdo de un montón de solidaridad internacional que el gobierno envió en este sentido. Entonces, así como hay ingresos corrientes, hay gastos corrientes y la totalidad de los gastos corrientes son estos. Pero también, como hay recursos de capital, hay gastos de capital. ¿Cuál es el típico gasto de capital? Si el recurso de capital disminuye lo patrimonial, el gasto de capital lo aumenta lo patrimonial. Por eso ponemos inversión real directa. ¿Qué es la inversión real directa? Obra pública. El Estado va y compra materiales para hacer una universidad nueva o para hacer una autopista. Entonces, eso que gasta el Estado en eso es una inversión real directa, aumenta el capital social global, o sea, la propiedad de ustedes y mía, como que formamos parte de este Estado. Y las aplicaciones financieras, que serían la que si le sobra dinero al Estado, es decir, si gasta menos que lo que le ingresa, no puede tener beneficio, el Estado no tiene ganancia. Entonces es una aplicación financiera. Por ejemplo, compra dólares, los pone en una tasa de interés en un banco suizo y ahí tiene puestas sus reservas en un banco suizo. Eso también después va a verse reflejado en un ingreso, ¿no? En las rentas de la propiedad. Pero así es como están conformados los ingresos y los gastos. Esto es el esquema teórico sencillísimo, pero para que ustedes tengan en cuenta cómo es en la estructura presupuestaria. Ahora vamos a volver sobre esto porque hay algunas definiciones que tenemos que explicar, ¿sí? En un minutito volvemos.